El salón quedó en un silencio sepulcral. Una niña de 4 años con un vestido de algodón barato acababa de caminar frente a dos magnates, un miembro del consejo de administración y la mujer más poderosa de la sala. Tiró de la manga de un director ejecutivo multimillonario y le susurró 12 palabras que hicieron que su rostro perdiera todo el color. Pelayo Valcárcel se arrodilló allí mismo, arruinando el pliegue de su traje hecho a medida, y acercó las manos al antiguo reloj de carruaje sobre su propio escritorio de caoba. Nadie en ese majestuoso salón respiraba, porque en los siguientes 10 segundos, todo lo que la alta sociedad madrileña creía saber sobre esa poderosa familia estaba a punto de desmoronarse por completo. La historia de esta noche trata sobre un hombre frío y aislado en la cima de un imperio, la pequeña niña que vio lo que los adultos se negaron a ver y un secreto mortal escondido en el último lugar donde alguien pensaría buscar. Pelayo Valcárcel no había sonreído frente a otro ser humano en 14 meses. Si le preguntaban a su personal de servicio, dirían en voz baja que afirmar eso era incluso ser generosos. Tenía 34 años. Era el director ejecutivo del Grupo Valcárcel, un gigantesco imperio de infraestructuras y energías renovables que proyectaba su sombra desde los rascacielos de las 4 torres en Madrid hasta los rincones más lejanos de Europa. Sin embargo, Pelayo vivía como un fantasma en su propia casa. Una inmensa finca del siglo XVI, un tradicional cigarral toledano que dominaba el río Tajo. La propiedad era un laberinto de piedra antigua, tapices pesados y techos artesonados que resonaban con un eco vacío cada vez que él caminaba por sus pasillos. Su padre había muerto poco más de un año atrás, dejándole el control absoluto de la empresa, inmensa finca en Toledo, y un silencio asfixiante que Pelayo nunca había aprendido a llenar. Desde muy joven, en el seno de una de las familias más elitistas y exigentes de la aristocracia empresarial española, Pelayo había aprendido una lección implacable. Las personas que más te importan son las mismas cuya ausencia más te destruye. Su madre había fallecido cuando él era apenas un niño, y tras la repentina muerte de su padre, Pelayo tomó una decisión silenciosa. Lo más seguro, lo más eficiente, era no permitir que nadie volviera a acercarse lo suficiente como para dejar una marca. Estaba comprometido. Toda la alta sociedad de la capital lo sabía. Cayetana de la Vega era deslumbrante, de un abolengo intachable, con un apellido que abría cualquier puerta en Madrid. Se veía perfecta en cada fotografía junto a él, en cada gala benéfica y en cada palco del Teatro Real. Pero Pelayo no podía, aunque su vida dependiera de ello, recordar la última conversación real que habían tenido. Todo entre ellos se reducía a mantener las apariencias, al miedo cerval al que dirán, a cuadrar agendas públicas y a discutir los detalles de la inminente adquisición de Energías Lusitanas, una maniobra corporativa en Portugal que debía cerrarse antes del invierno y que consolidaría su imperio. Fue una mañana brumosa de martes, cuando la niebla del río Tajo aún abrazaba las paredes del cigarral, que Lucía Montes cruzó por primera vez las puertas de hierro forjado de la propiedad. Había sido contratada como la nueva chef privada y administradora del hogar. Para ella, todo en ese día se sintió como el comienzo de algo que aún no podía nombrar, pero que estaba teñido por la pura necesidad de supervivencia. El señor Valcárcel apenas notará su presencia, le advirtió el administrador de la finca, un hombre mayor de trato rígido y mirada severa, mientras la guiaba por el ala este del inmenso edificio. Trabaja desde casa la mayoría de los días, encerrado en su biblioteca. No le gusta el ruido, no le gustan las interrupciones, y definitivamente, no le gusta el desorden. La mirada del administrador se desvió, cargada de desaprobación, hacia la pequeña figura que caminaba detrás de Lucía. Era Alba. Tenía 4 años, una nube de rizos oscuros que se rebelaban contra cualquier peinado, y unos ojos inmensos y oscuros que no se perdían absolutamente ningún detalle de aquel inmenso y frío lugar. En sus manos, apretaba un pequeño saquito de tela donde guardaba su mayor tesoro, piedras de río perfectamente pulidas. Es muy tranquila, se apresuró a decir Lucía, adoptando un tono protector pero sumiso. Le doy mi palabra de que no será ningún problema, señor. Lucía necesitaba este empleo como el aire para respirar. Su marido, Diego Vargas, un brillante ingeniero de estructuras, había perdido la vida hacía 18 meses. La versión oficial hablaba de un trágico accidente de escalada en los picos de Europa. Un paso en falso, una cuerda mal asegurada.
Pero Diego era un hombre meticuloso, obsesionado con la seguridad. Su muerte había dejado a Lucía sumida en un mar de dudas que nunca pudo resolver, y en una precariedad económica que amenazaba con hundirlas a ambas. Había saltado de un empleo temporal a otro, hasta conseguir esta oportunidad en el Grupo Valcárcel. Un salario digno y un techo seguro en las dependencias del servicio del inmenso cigarral. No iba a permitir que un error infantil arruinara el futuro de su hija. Durante las primeras semanas, la convivencia fue exactamente como el administrador había exigido. Pelayo Valcárcel era poco más que un fantasma en su propia casa, una puerta de roble macizo que se cerraba al final del largo pasillo. El murmullo grave y distante de una llamada de negocios a altas horas de la madrugada. Los platos de la cena que aparecían casi intactos en la cocina cada mañana. Nadie lo veía jamás. Lucía mantenía a Alba siempre cerca. Le enseñó a jugar en absoluto silencio en un rincón de las inmensas cocinas de azulejos antiguos. Le enseñó a susurrar en lugar de hablar. Le explicó, con la paciencia infinita que requiere una niña de 4 años, que aquel inmenso palacio pertenecía a un hombre muy triste que necesitaba paz. Pero Alba tenía 4 años, y los niños de esa edad no entienden de lutos perpetuos ni de jerarquías sociales. Ocurrió un jueves lluvioso, una de esas tardes grises en las que la tormenta golpeaba los ventanales del cigarral. Lucía estaba en el piso superior revisando el inventario de la mantelería. Alba, aburrida y con su saquito de piedras en la mano, caminó en silencio por la interminable galería de retratos familiares, directa hacia las puertas dobles de la biblioteca, la única habitación de toda la casa, a la que le habían prohibido terminantemente acercarse. Las pesadas puertas estaban entreabiertas. Pelayo estaba dentro, de pie frente al enorme ventanal que daba al río, con la mirada perdida en la lluvia. Llevaba el teléfono pegado a la oreja, hablando con una voz tan baja y exhausta que a la pequeña le pareció el sonido de un motor a punto de apagarse. Alba no dijo nada. Avanzó con pasos minúsculos sobre la alfombra persa, hasta llegar al imponente escritorio de madera oscura que dominaba la estancia. Pelayo terminó la llamada frotándose las sienes. Cuando se giró, el teléfono casi se le resbala de los dedos. Se quedó paralizado, mirando a la diminuta intrusa, como si fuera una anomalía inexplicable en su ordenada y fría existencia. «No deberías estar aquí», dijo Pelayo. Su voz no sonó enfadada, sino genuinamente desconcertada, como la de un hombre que ha olvidado por completo cómo interactuar con algo que no sea un informe financiero. Alba lo miró con la franqueza absoluta que solo poseen los niños que aún no conocen el miedo. Metió su pequeña mano en el saquito de tela y sacó una piedra de río, lisa y redondeada. La había pintado con acuarelas rojas y puntos negros. Era una mariquita torpe y descolorida por los bordes. Caminó hasta él y extendió la mano, depositando la piedra fría en la palma del multimillonario. Parecía que había perdido su suerte. Susurró Alba con seriedad. «Las mariquitas traen suerte, así que le traje una». Pelayo abrió la boca. Tenía preparadas las palabras de reprimenda, las normas estrictas sobre la privacidad. Pero, para su propio y silencioso asombro, el discurso murió en su garganta. Bajó la mirada hacia la piedra pintada que descansaba en su mano, estudiándola con la misma intensidad con la que analizaría los términos de una fusión empresarial de 1.000 millones de euros. «Gracias», dijo finalmente en un susurro áspero. Era la primera palabra de gratitud desinteresada que pronunciaba en voz alta en más de un año. En ese preciso instante, Lucía entró corriendo en la biblioteca, sin aliento, con el delantal manchado de harina y el terror pintado en el rostro. Se lanzó hacia adelante, tomando a Alba por los hombros para apartarla rápidamente. «Le pido 1000 perdones, señor Valcárcel», tartamudeó Lucía, con el corazón latiéndole desbocado. «Me descuidé un segundo. Le aseguro que no volverá a ocurrir. Recogeremos nuestras cosas hoy mismo si así lo desea». «No pasa nada», la interrumpió Pelayo. Su tono fue tan suave que Lucía parpadeó, confundida. Él todavía sostenía la pequeña piedra roja en la mano. Por primera vez, Lucía se atrevió a mirarlo directamente a la cara. No encontró la furia aristocrática que esperaba. Encontró la mirada de un hombre hambriento de humanidad. Alguien que, rodeado de lujo y poder, acababa de recibir el primer regalo incondicional en años. «Puede venir cuando quiera», añadió Pelayo, casi en un susurro, mirando a la niña. «Si ella quiere». Ni Lucía ni Pelayo lo sabían en ese momento,
Pero esa frase acababa de abrir una grieta en los muros impenetrables de aquel hombre. Una grieta que ya nunca volvería a cerrarse. El cambio fue lento, imperceptible al principio. Una mariquita de piedra sobre el escritorio se convirtió en una pequeña colección de cantos rodados ordenados por colores junto al tintero de plata. Luego, fue una pequeña silla de madera, que Alba reclamó como suya en un rincón de la inmensa biblioteca. Pasaban tardes enteras en un silencio compartido. Pelayo leía farragosos contratos de energías lusitanas, mientras Alba clasificaba sus piedras o le susurraba historias a un amigo imaginario. Y a él, de una manera que desafiaba toda lógica corporativa, la compañía lo calmaba. Lucía observaba la transformación con una mezcla de alivio y recelo. El director ejecutivo, que solía cenar a solas en la penumbra de su despacho, empezó a bajar a las cocinas. El hombre que nunca dirigía la palabra al servicio, empezó a preguntar qué iban a cenar o a interesarse por el día de Alba. Un viernes por la tarde, Pelayo mandó instalar un pequeño columpio de madera bajo una de las encinas centenarias del jardín. No dijo nada al respecto. No hacía falta. «Tiene usted buena mano con ella», se atrevió a decirle Lucía una noche. Había encontrado a Pelayo agachado en el suelo de terracota de la cocina, intentando torpemente enseñarle a Alba cómo hacer girar una peonza. «No tengo la menor idea de lo que estoy haciendo», confesó Pelayo, poniéndose en pie y sacudiéndose las rodillas del pantalón. Había algo profundamente desarmante en escuchar al líder de una de las corporaciones más temibles de Madrid admitir su vulnerabilidad con tanta sencillez. «Solo sé que aquí se respira paz. Ella también le tiene aprecio», continuó Lucía, secándose las manos en un paño. «Alba no suele confiar en la gente, no desde su padre». Lucía se detuvo en seco, mordiéndose el labio. Pelayo dio un paso más cerca. Su expresión cambió, adoptando una atención absoluta. Lucía dudó. Su instinto de supervivencia le decía que mantuviera la distancia profesional, pero los ojos de Pelayo mostraban un interés real. «Desde que murió su padre», dijo finalmente, «Diego tuvo un accidente de montaña en los picos de Europa. Hace 18 meses. Ella era muy pequeña para entender la muerte, pero los niños absorben el dolor de la casa. Se volvió muy retraída después del funeral. Usted es la primera persona a la que ha dejado acercarse». La mandíbula de Pelayo se tensó al escuchar la fecha. 18 meses. «Lo siento muchísimo, Lucía», dijo en voz baja. «Es una carga demasiado pesada para llevarla sola». «Salimos adelante», respondió ella, recurriendo a la frase automática que usaba para protegerse. Pero Pelayo no apartó la mirada, y Lucía sintió que él comprendía perfectamente el peso del vacío. Ambos habitaban el mismo desierto de dolor, aunque uno lo hiciera en un despacho de lujo y la otra en las cocinas del servicio. Pero en el mundo exterior, lejos de los gruesos muros del cigarral, no todos estaban contentos con este inesperado despertar emocional. A 70 kilómetros de allí, en un exclusivísimo club privado del barrio de Salamanca en Madrid, 2 personas ocupaban un reservado de cuero oscuro. El aire olía a puros caros y a ambición desmedida. Cayetana de la Vega removía lentamente el hielo de su copa de cristal. A su lado, Javier Valcárcel, el tío paterno de Pelayo y vicepresidente de operaciones del grupo, daba un largo sorbo a su whisky de Malta. Javier era un hombre de sonrisa impecable y mirada fría. Había pasado décadas a la sombra de su hermano mayor, esperando su turno para liderar el imperio. Un turno que le fue arrebatado cuando el testamento nombró al joven Pelayo como único sucesor. «Está perdiendo el norte», sentenció Javier, apoyando la espalda en el asiento de cuero. «El consejo está nervioso, Cayetana. Muy nervioso. La votación para absorber energías lusitanas es en 8 semanas. Es el movimiento más agresivo de nuestra historia, y nuestro querido director ejecutivo parece más interesado en jugar a la familia en su retiro toledano que en revisar las proyecciones fiscales». Cayetana suspiró, siendo la imagen de la perfecta y calculada preocupación. «Me canceló la cena en el club la semana pasada. La excusa fue que tenía que ayudar a la hija de la cocinera a pintar guijarros de río. Es bochornoso. El qué dirán nos va a devorar si alguien de la prensa se entera de este circo». Javier sonrió. Una sonrisa que no reflejaba alegría alguna. «Lo cual, francamente, nos favorece. Si logramos demostrar ante el Consejo que Pelayo está inestable, que su duelo ha derivado en decisiones erráticas, y que su juicio está comprometido por una intimidad inaceptable con el servicio, podemos forzar una moción de censura».
Cayetana detuvo el movimiento de su copa. ¿Una moción de censura antes de la votación en Portugal? Exacto. Y adivina quién ocuparía la silla de director ejecutivo interino para dar confianza a los accionistas. Javier alzó su vaso en un brindis silencioso. Pero necesitamos pruebas contundentes. Necesitamos que el Consejo escuche de primera mano sus desvaríos, sus dudas, esa patética debilidad que esconde. Yo sigo siendo su prometida oficial, murmuró Cayetana, sus ojos brillando con una frialdad matemática. Tengo libre acceso a la casa. Puedo entrar en su biblioteca cuando él no está. Nadie le hace preguntas a la futura señora Valcárcel. Javier metió la mano en el bolsillo interior de su americana y deslizó un objeto diminuto sobre la mesa de caoba. Era apenas más grande que la cabeza de un clavo, la cúspide de la tecnología de espionaje corporativo, un micrófono y transmisor que lo grabaría todo. Ponlo donde haga más daño, susurró Javier. Ajeno a la conspiración que se tejía en la capital, Pelayo estaba sentado en el suelo de su inmensa biblioteca. La luz del atardecer bañaba los lomos de los libros antiguos. Alba estaba sentada frente a él, intentando construir un puente con piezas de madera. De pronto, la niña levantó la vista. Su mirada era de una intensidad que siempre desarmaba a Pelayo. ¿Tú vas a ser mi papá ahora?, preguntó Alba. Con la voz clara y sin filtros de la infancia, Pelayo se quedó congelado. En el umbral de la puerta, Lucía, que venía a retirar la bandeja del té, también se quedó clavada en el sitio, sintiendo que el corazón le daba un vuelco en el pecho. Pelayo tardó varios segundos en responder. Eligió sus palabras con mucha más delicadeza de la que jamás había empleado en un tribunal o en una junta. No, pequeña, dijo con una voz llena de ternura. Yo no puedo ser tu papá, pero me haría inmensamente feliz ser tu amigo para siempre. Alba evaluó la respuesta con la seriedad de un juez supremo. Luego asintió levemente y volvió a colocar una pieza de madera en su puente. Vale, respondió, aparentemente satisfecha. Lucía soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Pelayo sintió que algo profundo y blindado dentro de su pecho terminaba de romperse. El hielo de 14 meses de soledad se estaba derritiendo, dejando a la luz a un hombre que empezaba a desear desesperadamente pertenecer a una familia de verdad. Pero la alta sociedad no perdona la debilidad. La idea de la cena fue de Cayetana. Se aseguró de venderla como un movimiento estratégico de relaciones públicas. Tienes que dejar que te vean en control, Pelayo, le había dicho por teléfono con voz suave. Solo el presidente del consejo, tu tío Javier y un par de socios clave, algo íntimo en tu biblioteca. Les dará confianza verte relajado antes de firmar el acuerdo portugués. Pelayo, sepultado bajo una avalancha de informes, aceptó sin oponer resistencia. Ese viernes, Cayetana llegó a Toledo mucho antes que los invitados, más temprano que los camareros contratados, y mucho antes de que Pelayo regresara de un viaje a Madrid. Con la autoridad que le daba su anillo de compromiso, caminó por los silenciosos pasillos de piedra, directamente hacia la biblioteca. Cerró las puertas dobles a sus espaldas. Avanzó hacia el inmenso escritorio de caoba. A su derecha, sobre una elegante mesa auxiliar de época, descansaba un valiosísimo reloj de carruaje, una pieza de bronce finamente labrada que había pertenecido al abuelo de Pelayo. Cayetana sacó el pequeño dispositivo de su bolso de diseño. Lo insertó con precisión quirúrgica en una pequeña ranura oscura entre los engranajes decorativos del reloj. El micrófono era lo suficientemente potente como para captar el vuelo de una mosca en la habitación. Registraría cada llamada privada, cada suspiro de cansancio, cada confesión vulnerable. Sonrió, alisándose la falda de su vestido, y salió de la habitación justo cuando se escuchaban los neumáticos de los primeros coches de lujo crujiendo sobre la gravilla del patio de entrada. La velada se desarrolló exactamente como suelen desarrollarse las cenas de la élite financiera madrileña. Hubo una charla trivial y sumamente educada. Se sirvió vino de la reserva privada con excesiva generosidad. El presidente del consejo, un hombre imponente de cabello canoso, reía a carcajadas ante un chiste de Javier Valcárcel, mostrando esa calidez calculada de los altos ejecutivos. Pelayo ocupaba la cabecera de la mesa, haciendo un esfuerzo inmenso por proyectar la imagen del líder dominante que todos esperaban. Desde el otro extremo, Cayetana lo observaba con la paciencia de una cazadora. Debido a la importancia del evento, Lucía estaba en el comedor,
coordinando el servicio desde la sombra. Y debido a que no había nadie más que pudiera cuidarla a esa hora de la noche, Alba había recibido instrucciones estrictas de permanecer escondida en la biblioteca. La niña estaba sentada en silencio en el rincón más oscuro, jugando en el suelo, oculta tras las pesadas cortinas de terciopelo. Había prometido ser invisible, pero los niños perciben lo que los adultos ignoran. En algún momento entre el asado y el postre, mientras la mesa debatía acaloradamente sobre el impacto fiscal de las normativas europeas, a Alba se le cayó una de sus pequeñas piedras rodando por la alfombra. Gateó silenciosamente bajo el largo mantel que cubría la mesa auxiliar, justo debajo de donde descansaba el antiguo reloj de bronce. Mientras buscaba su piedra en la penumbra, levantó la vista. Allí, incrustado en el metal decorativo a la altura de sus ojos, vio algo extraño. Era una pequeñísima luz. Un destello rojizo, oscuro y rítmico. Alba no sabía que era un micrófono. No entendía de espionaje corporativo ni de traiciones familiares, pero sabía que aquel reloj antiguo no debía tener un ojo que parpadeara de aquella forma tan siniestra. Salió gateando de su escondite. Sin hacer ruido, esquivó a los camareros y caminó en silencio hasta la silla de Pelayo. «Señor», susurró, tirando suavemente de la manga de su chaqueta a medida. La conversación en la mesa continuó sin interrupciones. Javier hablaba de millones de euros. Cayetana reía. Nadie parecía notar la presencia de la niña con el vestido de algodón. Pelayo se inclinó de inmediato, ignorando al presidente del consejo que le estaba hablando directamente. Acercó el oído a la niña, esperando que le pidiera agua. «El reloj de su mesa, señor», susurró Alba, con los ojos muy abiertos y asustados. «Tiene un ojo rojo». Pelayo frunció el ceño. Estuvo a punto de pedirle amablemente que volviera con su madre, pensando que se trataba de un juego imaginario. Pero entonces recordó el tono exacto de Alba. La misma seriedad con la que le había entregado la mariquita de piedra. Un ojo rojo. Con un gesto de disculpa hacia sus invitados, murmuró una excusa sobre revisar el servicio de licores, y se levantó. Caminó hacia la mesa auxiliar. Se inclinó frente al antiguo reloj de carruaje a la vista de las personas más influyentes de su vida, sintiéndose por un segundo absolutamente ridículo. Entonces lo vio, el destello rítmico, la carcasa negra y minúscula incrustada a la perfección en el bronce antiguo. Pelayo Valcárcel metió la uña en la ranura y tiró con fuerza. El pequeño dispositivo negro se soltó con un leve chasquido y quedó descansando en la palma de su mano. En el momento en que se enderezó y se dio la vuelta para mirar a la mesa, el salón quedó en un silencio absoluto y sepulcral. La copa de vino del presidente del consejo se quedó suspendida a medio camino de sus labios. La sonrisa carismática de su tío Javier vaciló 1 milímetro, suficiente para que Pelayo lo notara. Y Cayetana de la Vega, por primera vez en todos los años que Pelayo la conocía, parecía estar a punto de sufrir un ataque de pánico. Toda la arrogancia de la alta sociedad había desaparecido de su rostro. Pelayo permaneció en silencio durante un largo y agónico minuto. La pequeña pieza de plástico y metal ardía en su mano. Cuando finalmente habló, la acústica del inmenso salón pareció cambiar, volviéndose más opresiva, más afilada. «¿Qué es eso, Pelayo?», preguntó el presidente del consejo, utilizando el tono diplomático de un hombre experto en sobrevivir a desastres corporativos. «No estoy completamente seguro», respondió Pelayo. Su voz era gélida, cortante como el hielo del invierno en Toledo, pero pienso averiguar cada detalle. Sus ojos recorrieron la mesa de caoba. No lanzó acusaciones. Aún no. Su mente brillante estaba archivando información. Registró la repentina palidez de Javier. Registró la mano temblorosa de Cayetana, aferrando la servilleta de lino. Guardó ambas reacciones en su memoria, dirigiendo por primera vez sus instintos depredadores de negociador hacia las personas que decían ser su familia. El silencio del inmenso cigarral volvió a desplomarse sobre él, pero esta vez no era un silencio de luto vacío, sino uno pesado, asfixiante y cargado de un peligro inminente. Pelayo tomó el diminuto dispositivo entre sus dedos índice y pulgar, sintiendo el metal frío contra su piel, y caminó con pasos lentos y medidos por los largos pasillos de piedra. No fue hacia su dormitorio. Se dirigió directamente hacia las cocinas, el único lugar de la casa donde aún brillaba una luz cálida. Lucía estaba allí, limpiando febrilmente una encimera de mármol que ya estaba impecable. Tenía los nudillos blancos por la tensión y la respiración entrecortada. Alba ya dormía en sus habitaciones,
ajena al terremoto que acababa de desatar con su inocencia. Al escuchar los pasos resonantes de Pelayo, Lucía se giró de golpe, con el pánico brillando en sus ojos oscuros. Estaba convencida de que aquella intromisión imperdonable durante la cena más importante del año significaba su despido inmediato y su regreso a la miseria. «Le ruego que me perdone», empezó a decir Lucía, con la voz temblorosa, dando un paso hacia atrás como si esperara un golpe. «Haremos las maletas esta misma noche». «No quise». «No tienes de qué preocuparte, Lucía», la interrumpió Pelayo. Su voz era grave, extrañamente serena, desprovista de toda la arrogancia aristocrática que su apellido solía imponer. Avanzó hasta quedar bajo la luz de la lámpara de hierro forjado y abrió la mano. En su palma descansaba el pequeño micrófono negro. «Alba no ha hecho nada malo. De hecho, es posible que tu hija acabe de salvar mi empresa y mi vida». Lucía bajó la mirada hacia el dispositivo. Su rostro perdió todo el color en un instante. El trapo que sostenía cayó al suelo con un ruido sordo. Pelayo observó cómo los ojos de la mujer se llenaban de un terror mucho más antiguo y profundo que el simple miedo a perder un empleo. Ella retrocedió hasta chocar contra la pared de azulejos. «¿Qué ocurre?», preguntó Pelayo, dando un paso hacia ella, alarmado por su palidez extrema. «Ese aparato», susurró Lucía, con la voz apenas audible. «Mi marido, Diego, antes de su accidente en los picos de Europa, se volvió completamente paranoico. Apenas dormía. Cerraba las ventanas, miraba detrás de los cuadros. Decía que alguien le seguía, que iban a silenciarle por algo que había descubierto en unos informes. Me habló de micrófonos. Me habló de gente muy poderosa que no toleraba que les llevaran la contraria». Pelayo sintió que el aire de la cocina se volvía helado. El rompecabezas empezaba a formar una imagen macabra en su mente. «Tu marido era ingeniero de estructuras, ¿verdad? ¿Para quién trabajaba antes de morir?». Lucía levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Trabajaba para ustedes, señor Valcárcel, para su departamento de infraestructuras». El apellido de Diego golpeó a Pelayo con la fuerza de un tren de mercancías. Diego Vargas. Recordaba haber visto ese nombre de pasada en unos documentos antiguos, tras la muerte de su padre, un ingeniero brillante que había sido despedido repentinamente por supuestas faltas de disciplina. Pelayo miró el micrófono en su mano, y luego miró a la mujer aterrorizada frente a él. La traición corporativa de su familia acababa de chocar de frente con la tragedia personal de Lucía. «Escúchame muy bien», dijo Pelayo, acercándose lentamente para no asustarla más. «Nadie os va a hacer daño. Estás bajo mi techo y yo me encargaré de protegeros. Pero necesito saber toda la verdad. Y para eso, mañana a primera hora me iré a Madrid». Esa noche, Pelayo no durmió. Se encerró en la biblioteca, con las cortinas fuertemente cerradas, mirando las piedras pintadas de alba sobre su escritorio de caoba. A las 6 de la mañana, arrancó su coche y condujo los 70 kilómetros que separaban el Cigarral toledano del centro financiero de la capital. No fue a las oficinas de las 4 Torres. No podía confiar en el departamento informático de su propia empresa, plagado de hombres leales a su tío Javier. En su lugar, condujo hasta un discreto bloque de pisos en el barrio de Chamberí. Allí vivía Tomás, un antiguo consultor de seguridad que había sido la mano derecha de su padre durante décadas, un hombre leal a la vieja guardia que despreciaba los métodos sucios de Javier Valcárcel. Tomás, un hombre de rostro arrugado y mirada afilada, recibió a Pelayo en silencio y se llevó el dispositivo a su laboratorio improvisado. Tardó 4 horas en desencriptar el almacenamiento interno y limpiar el audio. Cuando finalmente pulsó el botón de reproducción en los altavoces de su despacho oscuro, la sangre de Pelayo se congeló. La grabación tenía semanas de antigüedad. Había captado conversaciones triviales, llamadas de negocios y los silencios solitarios de Pelayo. Pero entonces, la voz inconfundible de Cayetana de la Vega llenó la habitación, nítida y cargada de veneno. «Está tan obsesionado con la hija de la cocinera que ni siquiera ha leído los informes de Portugal», decía Cayetana, riendo con esa frialdad aristocrática que tanto celebraban en las revistas del corazón. «Dará lástima verle caer frente a todo el consejo. Es un hombre roto, Javier. Ni siquiera sirve para mantener las apariencias». Inmediatamente después, la voz de su tío Javier resonó con una suficiencia repulsiva. «En 8 semanas, el Consejo lo destituirá por incapacidad mental y negligencia directiva».
La fusión con energías lusitanas se hará bajo mis condiciones. Yo asumiré el control como presidente interino, y tú, mi querida Cayetana, seguirás siendo la intachable prometida que intentó salvarlo de su propia locura. Las acciones subirán, y nosotros limpiaremos la casa. Pelayo escuchó la grabación completa sin mover un solo músculo. No sintió tristeza. La traición amorosa de Cayetana era casi un alivio. Una confirmación de lo que siempre había sospechado. Pero la traición de su propia sangre, el desprecio absoluto de Javier hacia su luto, encendió en él una furia fría y calculadora. Sin embargo, lo peor estaba por llegar. Saliendo del piso de Tomás con una copia de seguridad encriptada, Pelayo utilizó sus credenciales de máxima seguridad para acceder remotamente a los archivos históricos del Grupo Valcárcel, buscando los registros confidenciales del Departamento de Infraestructuras de hacía 18 meses. Buscó el expediente de Diego Vargas. Lo que encontró lo obligó a detener el coche en el arcén de la autovía, con el corazón latiéndole desbocado. Diego Vargas no había sido despedido por falta de disciplina. Había sido silenciado. El ingeniero había realizado pruebas de resistencia en los cimientos del embalse de San Telmo, un gigantesco proyecto hidroeléctrico en el norte de España. Los informes reales de Diego demostraban que el hormigón utilizado era de una calidad ínfima, incapaz de soportar la presión del agua a largo plazo. Un fallo estructural allí significaría la muerte de miles de personas bajo millones de metros cúbicos de agua. Pero utilizar el hormigón correcto habría costado millones de euros adicionales. Los documentos mostraban la firma de Javier Valcárcel, anulando los informes de Diego y aprobando auditorías falsificadas para salvar el presupuesto y cobrar su bono de rendimiento anual. Diego había amenazado con acudir a los tribunales. 2 días después, fue despedido de forma fulminante, obligado a firmar un acuerdo de confidencialidad abusivo bajo amenazas de arruinar su vida. 3 semanas más tarde, sufría aquel conveniente y mortal accidente de escalada en los picos de Europa. Pelayo apoyó la frente contra el volante de cuero de su coche. Su inmensa riqueza, el imperio del que tan orgulloso se sentía su padre, estaba manchado de sangre. La sangre del marido de Lucía, el padre de la niña que le había regalado una piedra pintada para devolverle la suerte. Regresó al cigarral al anochecer. Encontró a Lucía en el jardín, sentada en un banco de piedra bajo las encinas, vigilando a Alba mientras la niña se columpiaba en silencio. Pelayo se sentó a su lado. No utilizó palabras de consuelo vacías. Le contó la verdad, toda la verdad sobre los informes, sobre el embalse, sobre Javier y sobre el despido de Diego. Lucía se cubrió el rostro con las manos. No gritó. Empezó a llorar con una intensidad que desgarraba el alma. No estaba loco, susurró ella entre sollozos, balanceándose hacia adelante. Durante 18 meses, pensé que su mente se había quebrado. Pensé que nos había abandonado por una obsesión absurda. Y él solo intentaba hacer lo correcto. Solo intentaba protegernos a nosotras y a todas esas personas. Pelayo extendió la mano, y por primera vez, rodeó los hombros de Lucía con el brazo, atrayéndola hacia él en un abrazo firme y lleno de determinación. Tenía razón, Lucía. Diego fue un héroe. Y te juro por mi vida que voy a destruir a las personas que le hicieron esto. Pelayo se separó lentamente y la miró a los ojos. Pero necesito que seas fuerte. Necesito 8 semanas. 8 semanas para construir un caso legal absolutamente blindado contra mi tío. Si actúo ahora con rabia, él utilizará a sus abogados y se escapará. Tengo que dejar que crean que están ganando. Lucía, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, asintió con una firmeza que sorprendió al propio Pelayo. El miedo había desaparecido de sus ojos, reemplazado por una sed de justicia inquebrantable. Las siguientes 8 semanas fueron la actuación más magistral y dolorosa de la vida de Pelayo Valcárcel. Volvió a ponerse la máscara del hombre roto y distraído. Dejó que Cayetana organizara cenas en los restaurantes más exclusivos del barrio de Salamanca, soportando que ella le acariciara la mano mientras le sonreía con su falsa compasión. Aguantó las palmadas paternalistas de su tío Javier en los pasillos de la empresa. Para la alta sociedad, Pelayo era un barco a la deriva. Para Cayetana y Javier, era un idiota útil a punto de ser desechado. El club de la élite madrileña murmuraba sobre el inminente final de su reinado, obsesionados por el qué dirán y por mantener las fortunas dentro del círculo correcto. Pero en las sombras, Pelayo trabajaba implacablemente.
Contrató a peritos independientes para analizar el embalse de San Telmo. Movilizó a abogados penalistas de confianza absoluta. Recopiló cada correo electrónico, cada firma falsificada y cada transacción sospechosa de su tío Javier. El luto que lo había paralizado durante 14 meses se había transformado en un motor de precisión absoluta. El clímax llegó a finales de noviembre, en la imponente sala de juntas del piso 50 de la sede central de las Cuatro Torres. Las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de un Madrid gris y opresivo. Los 12 miembros del Consejo de Administración, todos hombres y mujeres de inmenso poder y rostros severos, ocupaban sus asientos de cuero. Cayetana, ejerciendo su supuesto derecho como futura esposa y accionista minoritaria, estaba sentada en un extremo, impecable en su traje de diseño. Javier Valcárcel se levantó de su silla, abrochándose el botón de la americana con un gesto ensayado de solemnidad. Pidió la palabra. Señores, comenzó Javier, utilizando un tono falsamente apesadumbrado. Es con un dolor profundo en mi corazón que debo proponer hoy una moción de censura contra mi propio sobrino. Durante los últimos meses, hemos observado cómo Pelayo se hundía en un pozo de dolor que ha nublado su juicio. Hemos visto cancelaciones de reuniones críticas, apatía frente a la adquisición de energías lusitanas, y un comportamiento impropio, obsesionándose con la hija de su empleada doméstica en Toledo. La empresa necesita estabilidad, no la tragedia personal de un joven que ha perdido el norte. Propongo que se le cese de sus funciones de inmediato. Un murmullo de asentimiento recorrió la sala. Cayetana bajó la mirada, interpretando a la perfección el papel de la prometida afligida. Pelayo dejó que el silencio se apoderara de la sala durante 5 largos segundos. Luego, se levantó lentamente. No parecía un hombre roto. Parecía un depredador que finalmente había arrinconado a su presa. Te agradezco tu sincera preocupación, Javier, dijo Pelayo, con una voz tan afilada que varios consejeros se removieron incómodos en sus asientos. Pero antes de que votéis mi destitución, hay algo que debéis escuchar. Pelayo conectó su teléfono al sistema de sonido de la inmensa mesa de reuniones. Pulsó un botón. La voz de Cayetana llenó la sala de cristal, cruda y cruel. Dará lástima verle caer frente a todo el consejo. Es un hombre roto. Luego, la voz de Javier. En 8 semanas, el consejo lo destituirá por incapacidad mental. Yo asumiré el control. Las acciones subirán y nosotros limpiaremos la casa. El efecto fue devastador. La máscara de suficiencia de Javier se desintegró en tiempo real, su rostro pasando de la arrogancia al pánico absoluto. Cayetana se quedó petrificada, con los ojos muy abiertos, consciente de que su reputación, su estatus y su lugar en la alta sociedad acababan de ser incinerados públicamente. El presidente del consejo abrió la boca, horrorizado. Ese micrófono fue colocado ilegalmente en mi propia casa por la mujer con la que iba a casarme, continuó Pelayo, levantando la voz para aplastar cualquier intento de interrupción. Pero eso es solo un juego de niños comparado con la verdadera razón por la que estamos hoy aquí. Pelayo pulsó otro botón. Las enormes pantallas de la sala se encendieron, proyectando los verdaderos informes de resistencia del embalse de San Telmo, acompañados de fotografías de grietas estructurales y copias de las auditorías falsificadas por Javier. Este es el legado que Javier Valcárcel pretendía proteger, sentenció Pelayo, señalando las pantallas. Ocultó deliberadamente fallos estructurales masivos en una obra pública para cuadrar su presupuesto. Y cuando un ingeniero brillante y honesto llamado Diego Vargas amenazó con sacar la verdad a la luz, Javier lo despidió, lo amenazó, y 18 meses atrás, Diego murió en un accidente de montaña extremadamente conveniente. El caos estalló en la sala. Los miembros del consejo, aterrorizados por las implicaciones penales y el escándalo público, comenzaron a gritar. Esto es una difamación, balbuceó Javier, retrocediendo hacia los ventanales de cristal, sudando frío. Son documentos falsos. Intentas destruirme porque sabes que eres incompetente. La Guardia Civil no opina lo mismo, respondió Pelayo con frialdad glacial. En este preciso instante, agentes de la Unidad de Delitos Económicos están entrando en tu despacho en el piso 49. Ya hemos paralizado las obras del embalse y hemos notificado al ministerio. Estás acabado, Javier. Tu carrera, tu prestigio y tu libertad terminan hoy. Cayetana intentó levantarse, murmurando algo sobre un malentendido, buscando la mirada de los consejeros que solían adularla.
Ninguno le sostuvo la mirada. La alta sociedad no perdona el fracaso, y mucho menos la humillación pública. En un instante, se había convertido en una paria. Pelayo no se quedó a ver cómo los agentes de seguridad escoltaban a su tío fuera del edificio. Apagó su ordenador, cerró su maletín y abandonó la sala de juntas, dejando atrás el ruido, la avaricia y la podredumbre del mundo corporativo. Había hecho lo que debía. Había limpiado la casa. Las siguientes semanas transformaron por completo la estructura del Imperio Valcárcel. La investigación criminal contra Javier avanzó rápidamente. Sus cuentas fueron bloqueadas y su caída ocupó las portadas de la prensa económica. Cayetana abandonó Madrid en secreto, huyendo del escarnio público hacia un exilio dorado y solitario en el extranjero. El acuerdo con Energías Lusitanas se cerró finalmente, pero bajo términos transparentes y honestos dictados por un Pelayo que había consolidado su liderazgo absoluto. Pero su mayor victoria no ocurrió en las bolsas europeas, ocurrió en los registros oficiales. Pelayo emitió un comunicado público, reconociendo la valentía del ingeniero Diego Vargas. El Grupo Valcárcel financió la reparación total de la infraestructura defectuosa, y se colocó una placa de bronce en la entrada de la sede en memoria de un hombre que nunca se rindió ante la corrupción. Además, Pelayo transfirió silenciosamente una inmensa cantidad de dinero, correspondiente a la indemnización y los daños morales de la familia Vargas, a un fondo fiduciario blindado a nombre de Alba. Nunca más tendrían que preocuparse por sobrevivir. Cuando el invierno comenzó a retirarse de las colinas de Toledo, la vida en el inmenso cigarral había cambiado de forma irreversible. Ya no era un mausoleo silencioso. Las pesadas cortinas estaban abiertas de par en par, dejando que la luz del sol bañara las antiguas piedras. Pelayo ya no usaba trajes a medida dentro de la casa, prefería caminar en mangas de camisa. En la biblioteca, el escritorio de caoba estaba permanentemente adornado con una larga fila de mariquitas de piedra. Una tarde cálida de primavera, Pelayo encontró a Lucía en el jardín. Alba estaba a unos metros más allá, concentrada en buscar guijarros cerca del arroyo. Lucía ya no llevaba el uniforme de empleada. Estaba vestida con ropa cómoda y sencilla, su rostro radiante, libre de la sombra aplastante del luto y el miedo. Pelayo se acercó despacio y se detuvo a su lado. Miraron juntos a la niña, que reía mientras perseguía a una mariposa. «Sé que todo empezó de la manera más extraña y terrible posible», dijo Pelayo, con la voz suave, girándose para mirar a Lucía a los ojos. «Entré en tu vida como un jefe distante y frío, y te arrastré al pozo oscuro de mi familia. Hemos sobrevivido a cosas que la mayoría de la gente no podría soportar». Lucía le sostuvo la mirada, con una pequeña y cálida sonrisa asomando en sus labios. «Me devolviste la verdad, Pelayo. Nos salvaste la vida. Fueron ustedes las que me salvaron a mí», susurró él, dando un paso más, acortando la distancia que los separaba. «Yo me había encerrado tras unos muros tan altos que había olvidado cómo respirar. Alba vio en la oscuridad lo que yo me negaba a mirar. Y tú me enseñaste lo que significa el valor real». Pelayo tomó las manos de Lucía entre las suyas. Estaban cálidas. «Ya no quiero seguir viviendo rodeado de fantasmas ni de apariencias. No quiero el aplauso de la alta sociedad. Te quiero a ti, Lucía. Las quiero a las dos. Sé que es una locura, pero quiero pedirte que te quedes a mi lado. No como empleada, no por gratitud. Quiero construir una vida imperfecta, pero que sea completamente nuestra». Lucía sintió que los últimos restos del dolor del pasado se disolvían en el aire primaveral de Toledo. Miró las manos entrelazadas, sintiendo la firmeza y la verdad de aquel hombre que había abandonado su corona de hielo para convertirse en un ser humano de verdad. Levantó la vista, con los ojos brillantes de pura felicidad, y asintió. Allí, bajo el sol del atardecer, los inmensos muros que Pelayo Valcárcel había construido durante toda su vida se derrumbaron por completo, dejando por fin espacio para que entrara la luz.